Esta de aquí sigue siendo mi cocina. ¿Qué ha ocurrido en estos días y cómo ha avanzado la obra? Te lo cuento en este capítulo. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR, aunque todo el mundo en redes sociales me conoce como el cocinólogo. Llevo más de 15 años creando contenido y en nuestro canal de YouTube tienes ya más de 1000 vídeos solo y exclusivamente de cocinas. Pero si lo que necesitas es contenido rápido, te recomiendo que te pases por nuestra cuenta de Instagram y por nuestra cuenta de TikTok. Ahí tienes contenido bueno y rápido. ¿Qué ha pasado? No sé si has visto el capítulo 1, si no más adelante te dejo una tarjeta, pero nos ha dado por reformar la casa entera, vamos a cambiar la cocina y todos los problemas que estoy teniendo te los estoy contando en directo. Para algunos tengo solución, para otros no lo sé. Saldrá en el capítulo 3, 4 y 5, no tengo ni idea ni cuántos capítulos son. Lo que sí que tengo idea es de lo que te voy a contar hoy, cuáles han sido los avances y cómo está la cocina. Así que venga, acompáñame. Ya tenemos una propuesta de diseño, la hemos terminado en el estudio. Esta es la pared de las torres con los frigoríficos, horno y vinoteca. Esta es la parte delante de la isla con el fregadero, lavavajillas y los dos bajoplacas. Esta es la parte de atrás de la isla y estas son unas posibles vitrinas que nos gustan en este lado. Y aquí, no sé si se verá bien, lo tenemos en planta, así que lo que voy a hacer es marcarlo todo en el suelo y me voy a aprovechar de unos tubos que hay en la obra para hacerte esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Este diseño me gusta mucho, pero tiene un pequeño problema que de verdad no sé cómo vamos a hacer. La primera parte son las torres, son estos 62 centímetros. Está marcado con azulete, pero como no se veía, le he robado al fontanero unos tubos y los he dejado en el suelo. Esta sería la línea. Aquí hemos dejado 1 metro de paso. Esto es lo más importante porque es donde cocinas, donde estará el fregadero y donde se abrirá el lavavajillas para que quede un cierto paso. Esta es la península, que más o menos estará llegando por aquí, calculo yo, con una barra en redondo. Y aquí es donde viene la historia. Ya lo contaba en el otro capítulo. Está muy justa la cosa. El fondo de las vitrinas son 37 centímetros y me sale muy bien para poner 4 de 60, pero si en estas de 60 la puerta al abrir los 60 centímetros más los 37 me da 97. Voy súper justo. Así que esto le daré una vuelta más, pero algo que necesitaban ya en la obra era la fontanería. Así que te voy a contar cómo hemos marcado el desagüe de la península y algo muy importante, cómo hemos marcado la toma de agua y el desagüe del horno, porque nuestro horno es un horno Bora y si no me has visto en los vídeos de Instagram o aquí en el canal, funciona con vapor, se autolava, hace un montón de cosas y necesita desagüe y toma de agua, sí, como la de una lavadora. Como ya tengo la línea de adelante de dónde vendrá la península, ya puedo hacer unas ciertas cuentas, ¿vale? Y te digo lo que he pensado para intentar aprovechar al tope todo el espacio. Aquí va a venir un módulo bajo fregadero de 90 centímetros, que serán 2 carros, 45 y 45, con sus cubos de basura y su espacio para los productos de limpieza. Como yo sé que nuestros módulos ocupan 62 centímetros con puerta, pues desde esta línea he marcado 62 centímetros. Para que el tubo me quede detrás. ¿Y por qué? Porque la experiencia me dice que los grifos que son extraíbles, que cae la manguerita por abajo, se enredan por todos los lados. Así que voy a intentar que los desagües no ocupen demasiado espacio dentro del fregadero. Pero el desagüe no viaja solo, siempre viaja con las tomas de agua. Aquí tenemos la entrada de agua, fría y caliente para el grifo y fría para el lavavajillas. La lavadora no va en la cocina, va abajo en la sala de lavanderías. Entonces la antigua instalación estaba aquí, se ha cortado, se ha cambiado y se saca. Aquí no acaba, todavía quedan los cortes generales y todas las llaves de escuadra que hay que colocar, pero esas las haremos cuando pongamos la cocina. Aquí no, ahora dejamos unas barras y esto se corta y se hace con la cocina. Y te explico por qué. Y es que aquí en la parte de aquí atrás, solo aquí va un módulo, aquí no va barra, todo esto sería barra. Entonces aquí hemos diseñado un mueble. ¿Un mueble para qué? Porque nuestro grifo es el grifo de Quaker. Entonces nos da agua hirviendo al instante, nos da agua fría filtrada y nos da agua fría filtrada con gas. Así que necesita 2 tanques y unas pequeñas botellas para hacer todas estas magias que hace el grifo. Y sí, vamos, o sea, esto clarísimo, ya lo dije en el programa anterior, no pienso renunciar a mi grifo de Quaker por nada del mundo. Así que dejo aquí un módulo, colocamos todos esos chismes aquí detrás y dejamos liberado el módulo del fregadero. Por eso, cuando hagamos la instalación, dejaremos aquí una pieza, colocaremos aquí una pieza de cocina y dejaremos aquí todas las llaves. Esto solo para la isla, pero ven que te cuento lo del horno.
En el primer capítulo quizá pudiste ver que aquí estaba el desagüe original que venía a la casa. Se ha retirado y se ha picado. Mi casa tiene suelo radiante, así que solo hay unos centímetros para poder hacer estas rozas. Por suerte no llegan hasta el final de la pared y hemos podido abrir este canal. Y además hemos descubierto que cuando se hizo esta casa dejaron la pendiente negativa y este tubo no estaba como debía estar. Ahora le hemos dado toda la pendiente que podíamos, que es la suficiente para que funcione mejor. Y aquí le hemos colocado una Y y hemos sacado el desagüe que llevará al horno. Ese desagüe que sube por aquí, si agudizas bien el ojo, le acompaña una toma de agua. Y claro, cuando lo marqué, me di cuenta de que iban a quedar justo aquí por fuera de la pared. Todo correcto, pero nos dimos cuenta que como esto es la calle, es la fachada, teníamos bastante pared. Así que se me ocurrió una idea que la he hecho algunas veces cuando eran los frigoríficos americanos y no teníamos sitio para la llave de escuadra. Y era empotrar las tomas dentro de la pared. Y te voy a explicar por qué, porque creo que esto te puede servir si tienes espacio para hacerlo en tu cocina. Si yo dejo las tomas por fuera, cuando pongo la llave de escuadra, me saca 7 centímetros. Y para esta pipetina de aquí, cuando yo conecto la goma, todo eso avanza un montón de espacio. Entonces me iba a robar de los cajones que vendrán en esta torre. Es una torre, aquí arriba viene el horno y aquí quiero 3 cajones interiores. ¿Podía haberos pedido menos fondos? Sí, uno también, pero ¿y si lo soluciono y puedo tener los cajones normales? Pues por eso lo he dejado dentro de la caja, pero te lo enseño más detalle. ¿Ven? De esta forma, al tener espacio aquí dentro en la pared, bajarán las tomas, se conectarán aquí y todo lo que gana, lo ganará dentro de la caja y me quedará plano. Solamente el tamaño de las mangueras, que es suficiente para que me entre por detrás de los cajones. Con esto aprovecho toda la torre. Quédate con este truco por si vas a colocar un frigorífico americano, una torre de lavadora y secadora, o como yo, necesitas que haya tomas detrás de un mueble. Esto es un trucazo. Sigo dándole vueltas a cómo vamos a resolver en el diseño la parte de aquí atrás. O sea, a Estela y a mí, a los dos, nos flipan que pudiera haber aquí las 4 vitrinas que vienen retroiluminadas por la parte de atrás. Seguramente vengan con el cristal noir, es decir, se ve, pero no se ve para adentro. Y desde luego que estas 4 vitrinas no será para tener ni lo que utilizamos en el desayuno ni lo que utilizamos en el día a día. Son vitrinas, y entenderme un poco, decorativas. Tendrán una vajilla que utilices de vez en cuando, son los días de fiesta o tienes invitados. Tendremos unas copas un poco especiales por si algún día abres, pues no sé, algún licor que te preste tomarlo una copa fina. Por lo tanto, sé que no es algo que voy a utilizar a diario. Quizás se pasen días y no tenga que recurrir a estas vitrinas porque hay mucho espacio en el resto de la cocina. Pero me preocupa el paso. El paso, estoy cerca de los 90 centímetros. De hecho, ahora mismo he marcado la isla de 90, estoy en 89 centímetros. Dejando la península también de 90 centímetros. Y en 90 me sirve, 92 he dejado para el costado, 60 más 2 de mueble y 30 de vuelo. Yo sé que con 30 centímetros es más que suficiente para que se siente un adulto. Podríamos elegir unos taburetes que entraran debajo de la barra y así no ocuparan demasiado espacio, y estaba pensando que estas vitrinas, en lugar de abrir izquierda y derecha, si abrieran todas hacia la izquierda, molestaría mucho menos porque quedarían siempre de camino cuando entro. Abro la vitrina, cojo los platos, poso todo lo que necesito en la península, cierro y de aquí me iría para la mesa del comedor. El suelo, mucho hemos pensado en él porque es tremendamente importante en una casa. Además, con tantos metros abiertos, cobra demasiada importancia. No teníamos muy claro qué acabado y qué color íbamos a elegir, pero sí teníamos muy claro que después de tantos años trabajando con Cosentino, teníamos clarísimo que nuestro suelo sería de Decto. Ahora solo hay que elegir entre más de 60 acabados que tenemos en la tienda. Estela y yo hemos pasado tardes y fines de semana viendo cada acabado, viendo la decoración general, para poder tener una idea o ver por dónde podían ir los colores que nos gustaban. Y de toda la selección que había, o sea, de todos los colores, hemos seleccionado dos, que ya es un triunfo tener 2 finalistas. Quiero enseñarte y decirte qué modelos son, y si tienes alguna idea, pues me ayudas en comentarios. Estos son los 2 acabados, por cierto. Toma, el metro ya no lo necesito. ¿Qué hemos elegido? Son Savia y Nevia, y de los 2 nos gustan varias cosas. Por eso creo que no somos capaces de elegir. Te cuento al detalle cada uno de ellos. Los 2 acabados son de la colección Pietra Code, y había alguno más que nos gustaba, como el nacre, por ejemplo, y todavía alguno más, pero había que elegir entre estos 2. Lo que nos gusta del Savia es lo bien que imita a estas piedras naturales, como
esto parece como las imperfecciones que tiene la piedra, pero claro, es Dekton 100% resistente a todo lo que le ocurra y por supuesto está liso, aquí no hay ninguna penetración. De este nos gustaba muchísimo el estilo que hace de piedra natural. Eso es lo bueno. ¿Cuál era la parte que nos da dudas? No sabemos si todo este veteado, todas estas manchas, por decir así, vistas a lo grande, quedarán bien o quedarán mal. Y este es el modelo Nevia, que también imita igual a la piedra natural, pero como que no tiene tantas marcas como estas, son las marcas más pequeñas. Eso nos gusta mucho. De los dos, nos gustaba que el fondo que tiene, los dos acabados, es un fondo clarito, sin ser blanco, ni tampoco tirar a los beige. Es esa mezcla de un color claro que que creo y estoy seguro de que le va a aportar mucha luz a la casa. Y es difícil elegir el suelo, sobre todo con una pieza, y eso que nosotros tenemos un cierto enchufe y estas dos piezas me las ha dado mi marmolista para que las pueda traer a casa, así que me considero un afortunado en esto. Pero también me he dado cuenta que depende la luz y el sol que entre y la luz que haya en la parte de arriba en el techo, puede variar un poco la tonalidad, así que no lo sé, tengo que volver a juntarme con Estela y tenemos que tomar una decisión de cuál de estos dos acabados elegir. Pero ¿sabes qué? Una vez que tengamos el acabado y el color, todavía quedará una segunda decisión súper importante acerca del suelo. Antes de contarte el segundo punto tan importante, hay algo más importante todavía. ¿Le has dado like a este vídeo? Te dejo unos segundos. Vale, gracias. Para nosotros es muy importante. ¿Te has suscrito al canal, que sigue siendo gratis? Te dejo unos segundos. Vale, gracias. Ahora sí, ya puedo continuar explicándote que para elegir el suelo con Cosentino puedes elegirlo de cualquier medida. Si quieres, yo le podía pedir piezas de la medida que me diera la gana, pero es mucho más fácil pedir las piezas que ellos ya tienen predefinidas. Y dentro de todas las piezas que hay, creo que la que más nos gusta es 142 por 106. Es un rectángulo, pero que como que tira cuadrado. No se me hace demasiado rectángulo como esta pieza. Y eso me gusta, porque serán piezas bastante grandes que se irán componiendo y necesito pedirles un plano porque sé que ellos te hacen una distribución de cómo van a quedar todas las piezas y con esto me lo voy a imaginar mucho más fácil. Estos son los problemas o decisiones que hemos tenido que tomar hasta ahora. Quedan muchísimas más y hay algo que me inquieta bastante y es que dentro de 3 o 4 días me voy a trabajar a República Dominicana. Me voy con una empresa que se llama Marmotec, que le doy desde aquí las gracias. No sé cuándo se emitirá este vídeo, pero me voy y casi voy a estar 15 días allí trabajando mano a mano con ellos. ¿Qué ocurrirá? Hay muchas decisiones que tomar. Se queda aquí Estela al mando, yo me quedo tranquilo, pero estoy seguro de que habrá que tomar decisiones. Así que quizá el siguiente capítulo sea a través de videollamada y veas esto y a mí me veas en un cuadradito o no, o veas imágenes de recurso. O sea, no tengo ni idea. Lo único que tengo claro es que pienso contarte todo lo que está pasando en la cocina de mi casa, los problemas que estoy teniendo para que veas que esto ocurre en todas las obras y que además todos tienen solución y cuando ves el resultado final merecen la pena. Así que gracias por estar conmigo este ratito en mi casa. Espero que te esté gustando esta colección de vídeos. Repito, dale a like, suscríbete, es muy importante para nosotros. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Al capítulo 2, ¿no? Hola familia. Entonces no hay hola familia ahora. ¿Qué pasa, chacho? Ahora me gusta, tío, ahora. Ahora me gusta. Dale me gusta. ¿Qué pasa, chacho? O temido, ¿eh? Suscríbete. El suelo. Otro punto para tomar decisiones. Engancharlo y volver.